Dicen gloria a Dios. Sí, la gloria y la honra es para el Señor. Amén. Ese es uno de los propósitos o algo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Nos quiere enseñar que siempre la honra y la gloria es para el Señor. Amén. Hoy vamos a tener la escuela dominical. Vamos a estar estudiando un nuevo libro. Es el Sembrador número 26. El título es Los altares. Entonces vamos a tener una serie de estudios en los cuales vamos a estudiar los altares. Y dice los altares porque hay diferentes. La Biblia enseña que en el transcurso de la historia hubieron diferentes altares. Por ejemplo, el altar de Noé, de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob y de David y muchos más. Entonces vamos a estar estudiando este nuevo libro. Así que si usted no lo ha comprado, todavía es tiempo. Ahí en la librería, cómprelo porque es un material importante. Es un material que nos puede servir después. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no se le olvide pasar a comprarlo. Entonces el tema de hoy toca el altar. Y dice Josué 8:31, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrenda de paz. Entonces, está Josué, mire, entonces el altar, todos los altares tienen ciertas características o podemos encontrar muchas enseñanzas, pero el lineamiento es que es conforme a la ley de Moisés, o sea, conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a enseñar exactamente cómo debe de ser un altar, ¿verdad? Y dice que es un altar de piedras, porque realmente es un altar de piedras, y la piedra es figura de nosotros mismos, pues. Realmente hoy en día nosotros somos los altares de Dios. Nosotros somos, dice el apóstol Pedro, que somos piedras vivas. ¿Cuántos son piedras vivas aquí? ¿Usted está vivo o no? Bueno, espero que esté vivo. Entonces, espiritualmente hablando. Entonces dice el apóstol Pedro que somos piedra viva. Entonces es un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Ese es otro lineamiento. Quiere decir que no podemos humanamente, ¿verdad?, o psicológicamente o las estrategias humanas no pueden trabajar en ese altar. Entonces, y sacrificaron ofrenda de paz, ¿verdad? Porque el altar es el encuentro, ¿verdad?, que tenemos, ese lugar de encuentro con Dios. Realmente tenemos que tener paz, es una ofrenda de paz. Para venir a la iglesia hay que tener paz. Cuando no hay paz es muy difícil venir a la iglesia. Entonces, de eso se va a estar tratando el altar hoy en esta mañana. Entonces, es el punto de comunión con Dios. Eso es lo que tenemos que entender. El altar es el punto de comunión con Dios. Es en donde se da el encuentro de nuestra habitación, ¿verdad? Es una habitación de Dios que ministra nuestras vidas de una manera que reconforta nuestra alma y da fuerza a nuestro espíritu. Entonces cada vez que venimos recibimos fuerza. Por eso usted tiene fuerzas esta mañana, ¿verdad? Porque ha recibido fuerzas de Dios. Entonces, y por qué no decirlo y tiene que ser con santidad. Dice que este lugar diseñado por Dios es para invocarlo a Él, pues. Quiere decir que el altar es el lugar donde se invoca a Dios, pues. Entonces la invocación a Dios es muy importante. El homenaje a Dios es muy importante. Lo que venimos aquí a hacer es a darle la gloria a Dios, a darle un homenaje a Dios, pues. De eso se trata. En el cual Él se agrade, ¿verdad? Y también es cuando se presentan las ofrendas y los holocaustos al Señor, ¿verdad? Y la ofrenda tiene que ser agradable para Él, pues. Sabe que hay ofrendas que a Dios no le agradan.
y hay ofrendas que a Dios le agradan. Entonces, eso es bien importante, de eso trata el altar. Entonces hay diferentes altares en la Biblia, ¿vea?, que fueron edificados. Ahí está el ejemplo. Toda la Biblia en el Antiguo Testamento, los siervos de Dios hicieron los altares. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Pero ahora el altar está en nuestra vida, ¿vea?, y es espiritual. No es un altar físicamente, pues no tener altares como los altares que ponen en las casas, pues. Ya ve que en todos usted sabe, hay altares ahí, pues ahí tienen los altares y nomás los tiene, no se mueven ni tienen vida. No, estamos hablando del altar verdadero de Dios, ¿verdad?, que está dentro de nuestro corazón. Entonces dice aquí, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrenda de paz. Entonces eso es lo que vamos a ver. Ahora dice que la palabra altar viene de la palabra hebrea mishbish o besh. Dice, es un lugar donde se realizan sacrificios. Sacrificaron literalmente en el Antiguo Testamento. Ahora, los sacrificios espirituales son ahora en nuestro tiempo, pues. En el Antiguo Testamento literalmente sacrificaban los animales, usted sabe muy bien eso. Pero ahora son sacrificios espirituales, pues. En nuestro tiempo ya eso se acabó, ya no tiene que usar el cuchillo, imagínense. No, ahora son sacrificios espirituales. Permítanme. Muy bien. Ahora, este lugar de mediación, en consecuencia, algunos lo llaman paracleto. ¿Vea? Paracleto. Es el punto de intercesión considerado como un lugar de mediación de paz. La expiación, el perdón de pecados, la santificación. El quemar toda la ofrenda en el altar es una garantía que la ofrenda era aceptada por Dios. Entonces, valga la redundancia, es el lugar de encuentro con Dios, pero también es el paracleto. Quiere decir que el altar se usa también para interceder, también se usa para mediación de paz, pues a través del altar podemos ponernos en paz con Dios. Yo creo que eso es muy importante. Y también para la expiación. Quiere decir que para el perdón de pecados, pues en ese momento podemos ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Y hay perdón de pecados. Y la santificación también, nos podemos santificar. Entonces se tiene que quemar toda la ofrenda en el altar, ¿verdad? Todo lo que uno traiga en el corazón. Esa es la garantía que la ofrenda es aceptada por Dios. Entonces ese es el lineamiento, eso es lo que se requiere, pues quemar toda la ofrenda, que no sobre nada. También dice que la palabra altar en hebreo está compuesta de 4 letras consonantes, M, Z, B, J, y cada una de ellas como acróstico tiene un significado muy interesante, de los cuales podríamos sacar muchas buenas conclusiones y conceptos a lo que corresponde al altar. Y lo que significa la M, en hebreo es mijá, significa es perdón. ¿Ve? Eso es lo que se busca en un altar, el perdón. También la Z es sehut y significa caminar recto, buenas acciones. Es parte del altar, caminar recto y tener buenas acciones delante de Dios. También dice la B es veraja, su significado es bendición o bendecir, pues. En el altar se recibe la bendición de Dios, pues. Se recibe, dice que cada vez que el pueblo sacrificaba, dice que la presencia de Dios bajaba al tabernáculo
y se mostraba el juego de Dios, pues la presencia de Dios. Entonces es la bendición de Dios. También hay diferentes altares. Y la Jot es Jaim, que significa vida inmortal, ¿verdad? Porque estamos buscando la inmortalidad, ¿verdad? Es algo que los hombres, todo ser humano busca. Pero en Cristo hay inmortalidad, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se me están durmiendo o qué? No, espero que no, ¿verdad? Entonces el altar dice en Génesis 4, 3 y 4, dice así la Biblia: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, o una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, cuando vamos de un altar, hay diferentes ofrendas, pues. Como aquí está diciendo que Caín trajo uno del fruto de la tierra, trajo una ofrenda vegetal, y Abel trajo una ofrenda animal. Pero hay dos puntos importantes: dice primogénito y dice que trajo una oveja de los más gordos. O sea que en el corazón de Abel trajo lo mejor para Dios, pues. Trajo lo primero para Dios, se ve lo primero, trajo lo más gordo, y esa ofrenda le agradó a Dios. Quiere decir que las ofrendas o lo que traigamos, Dios lo tiene que aprobar. Eso es muy importante. Dios tiene que estar contento con la ofrenda o con el sacrificio que presentamos. Claro, había un lugar ahí, ¿verdad? Había ya un lugar, presentaron la ofrenda en un lugar, eso se le llama altar, ¿verdad? Siempre Dios asigna un lugar para traer la ofrenda. Eso es bien importante, tener un lugar donde vamos a llevar nuestra ofrenda. Por eso la iglesia es muy importante. Tener una iglesia para el creyente es lo más importante que un creyente puede tener, porque es el lugar donde uno presenta la ofrenda. Si usted tiene una ofrenda pero no tiene el lugar, ¿a dónde la va a presentar? ¿Dónde va a ir a presentar su ofrenda? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por el lugar que Dios nos ha dado? Sí, porque usted trae su ofrenda, mire, en su corazón trae su sacrificio. Entonces Dios nos ha dado este lugar para presentar las ofrendas. Eso es bien importante en un altar, ¿verdad? El que no tiene un lugar para presentar su ofrenda está amolado. Así se dice, amolado. Sí, porque no tiene un lugar donde presentarle una ofrenda a Dios. Entonces nosotros tenemos que bendecir el lugar que Dios nos ha dado. Tenemos que siempre hablar palabra de bendición en el lugar que Dios nos ha dado, y palabra de bendición a todos los que estamos trabajando en este lugar, pues. Así es correcto, porque es el lugar donde presentamos nuestras ofrendas. Entonces tenemos que tener en cuenta que la ofrenda que traigamos sea agrado, que Dios la mire con agrado, pues. O sea que Dios está mirando la ofrenda que traemos cada uno de nosotros. Entonces tú traes tu ofrenda. A muchos no les gusta la ofrenda del vecino, pero eso no se toma en cuenta. Al que le tiene que agradar es al Señor, ¿ve? Porque el Señor, ¿vea?, es el que tratamos de agradar. Entonces eso es bien importante, tener un lugar donde presentar la ofrenda. Dice también Joel 2:17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ellas, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Entonces es un canto, ¿no?, que cantamos. Todos se lo saben, ¿verdad? A mí ya se me olvidó. Pero es un canto que cantamos, que entre la entrada y el altar dice que lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Entonces eso es bien importante. Entonces es un oficio sacerdotal. El altar es un oficio. Ahí dice que están los ministros de Dios.
solamente los sacerdotes pueden ejercer esta clase de sacrificio, pues. Por eso la Biblia dice que ha hecho un pueblo de sacerdotes, pues, y sacerdotisas, ¿verdad? Que son las mujeres, pero sacerdotes, que todos podemos presentar ese sacrificio. Entonces también es figura de los ministros, porque ellos ejercen la intercesión o el gemido o el clamor, ¿verdad? Por el pueblo, como dice, perdona a Jehová a tu pueblo, ¿verdad? Es figura de que los ministros es un altar donde se puede interceder, pues, donde los ministros están intercediendo por el pueblo. Usted sabe que los ministros interceden por el pueblo, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Mire cuántos juicios Dios ha retirado porque el ministro intercede, porque el ministro pide. Entonces, nosotros podemos interceder por alguien y Dios puede quitar el juicio de una persona, ¿ve? Entonces, eso es bien importante. Es un lugar donde hay intercesión, ¿verdad? Y ¿por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? No que eres cristiano, pues, no que le sirves a Dios. Entonces, eso es bien importante. Los pueblos como si se ríen, pues, ¿verdad? Los pueblos tienen la tendencia de reírse del pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento. Entonces, era una de las formas por qué los ministros se acercaban al Señor y decían, mira, ¿qué dirán los pueblos o los enemigos? Nos sacaste de Egipto y nos vas a dejar aquí en el desierto. No. Entonces es una manera de interceder, pues. Es un gemido, un clamor para el perdón de aquel que se acerca con la ofrenda y sacrificio. Dice, a quien el Señor ve en el altar es al sacerdote, en su función como tal, ¿verdad? Sin sexo o condición social o nada. ¿Ve? O sea que Dios no ve lo exterior, Dios ve lo interior, ve al sacerdote. Eso es bien importante. Entonces estamos viendo el altar. Ahora dice Hechos 6, 2 y 4, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra del Señor o la palabra de Dios para servir a las mesas. Y nosotros persistamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa es la función ministerial en el altar. Realmente aquí el apóstol Pablo está diciendo, busquemos varones, porque nosotros no vamos a poder servir todo. Ese es el ministro, tiene que servir en la palabra de Dios, pues, en la oración. Ese es un verdadero ministro, aquel que se dedica a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ahí está cómo se identifica a alguien que está constantemente, ¿verdad?, siendo usado para traer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se trae para el pueblo. Entonces cada pueblo necesita una palabra diferente, cada piedra, cada altar necesita una palabra diferente. Entonces los ministros son los encargados de estar en el altar ministrando, pues capacitando al pueblo, capacitando a las ovejas. ¿Ve? Eso es bien importante. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Sí, porque son los lineamientos de la iglesia. Son los lineamientos, son las funciones de la iglesia, pues. Aquí hay un lineamiento, hay reglas, ¿verdad? Y hay la instrucción de todo lo que hacemos aquí. ¿Dónde está? En la Biblia. La Biblia nos enseña exactamente cómo seguir todo. Entonces eso es bien importante. Gloria a Dios. Dice también en el Salmo 51, 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofreceremos becerros sobre tu altar. Mira. Entonces el sacrificio o la ofrenda debe de traer sacrificios de justicia. ¿Verdad? Eso quiere decir que debe de agradar a Dios. Son los sacrificios de justicia, lo recto, pues, ¿ve? Lo perfecto, lo completo, ¿verdad? Entonces a Dios le gustan las cosas bien hechas, pues. Aunque nosotros ahorita estamos aprendiendo, a veces las hacemos mal, pero Dios es perfecto, Él es santo, dice la Biblia.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él es santo. Entonces nosotros estamos aprendiendo. Entonces tiene que haber sacrificios de justicia y de estar quemada. Entonces ofreceremos becerro sobre tu altar. Dice, entonces pueden ofrecer, pues, no cualquiera puede venir a ofrecer algo para Dios aquí. No, tiene que haber un trato, tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo, el fuego, para que la ofrenda sea agradable al Señor. Eso es bien importante. Dice que el altar fue diseñado para entregarle al Señor lo más agradable. No lo que el hombre quiere, sino lo que él pide o demanda, que son los sacrificios de justicia, lo recto, y el holocausto, el sacrificio perfecto y completo. Entonces eso es bien importante. Amén. Ahora en Romanos 12:1 dice el apóstol Pablo, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces de eso se trata, presentar tu altar a Dios. El altar de Dios es nuestro cuerpo vivo a Dios, pues, nuestro corazón, ¿ve? Nuestra alma, ¿ve? Nuestro espíritu, ¿ve? Cuerpo, alma y espíritu lo tenemos que presentar a Dios, ¿ve? Para que la presencia de Dios baje y se forme el tabernáculo de Dios, pues caiga la presencia de Dios. Acuérdese que la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios, pues. ¿Y dónde caía la gloria de Dios? A ver, ¿dónde caía? En el templo. ¿Ve? Entonces la gloria de Dios cae en cada uno de nosotros, pues. Por eso cuando usted trae la gloria de Dios, usted sonríe, usted aplaude, usted le da la gloria al Señor. Pero un templo sin la gloria de Dios solo está vacío, pues. Está vacío, no está la presencia de Dios. Entonces eso es bien importante. Entonces el apóstol Pablo dice, presentad vuestros cuerpos, que eso es el culto racional a Dios. ¿Vea? Eso es bien importante. Ahora dice que también en el altar es para morir. ¿Ok? Tenemos que dejar, dice que cuando presentaban la ofrenda, ¿vea? Quemaban la grosura. Y la grosura, o ¿cómo se dice? Así se dice, ¿lo dije bien? Es figura del orgullo. Es figura del orgullo. Entonces el orgullo tiene que quemarse, ¿ve? Porque cada vez que nos acercamos a Dios nos hacemos menos orgullosos, ¿ve? Si usted y yo traíamos un orgullo, aquí el orgullo se deja, se quema, pues. Entonces es la forma correcta de presentarle la ofrenda a Dios, dejando el orgullo, pues, dejando el apellido, dejando todas esas cosas que nos separan de Dios. Ahora Hebreos 13 del 15 al 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no los olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mire, entonces aquí está diciendo la Biblia de qué Dios se agrada, pues. ¿Ve? Cuando hay sacrificio de alabanza, cuando los labios confiesan su nombre, ¿ve? Entonces los labios tienen que confesar el nombre del Señor, ¿ve? Y de la ayuda mutua, ¿ve? De hacer el bien. En vez de andar pensando hacer el mal, hay que hacer el bien, ¿ve? En vez de estar pensando de no ayudar, hay que ayudarse mutuamente, porque tales sacrificios le agradan al Señor. Esos son los sacrificios que Dios anda buscando o que le agradan a Él, pues. Entonces eso es muy importante. Dice que llegaré, dice también aquí que llegaré al altar
llegaré al altar de Dios de mi supremo gozo. Al son de la liria te alabaré, del instrumento, pues. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, hay que acercarse con gozo, hermano, con alegría, con regocijo. ¿Ve? Esa es la manera correcta. Uno no puede acercarse a Dios como se le acerca al esposo o a la esposa. A veces uno se acerca enojado, mal encarado. No, aquí se está acercando al Dios supremo. Entonces hay que entrar con gozo y con alegría. ¿Verdad? Con el gozo, pues, de buscar a Dios. Pues usted viene a buscar a Dios aquí, amén. A eso venimos, ¿verdad? No venimos a otra cosa. Entonces tiene que haber gozo. Porque eso es lo que le agradó. Mira, el salmista decía, ¿ve? Entonces, eso es bien importante. Dice el Salmo 43:4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Mire, ahí está diciendo el salmista. Dice que es el Dios de mi alegría, dice. O sea que lo que provocaba en David, Dios, es alegría. Alegría. No tristeza, ni temor, ni duda, no, alegría, de gozo. ¿Ve? Entonces, y ya con eso en el corazón, ya agarraba el arpa y ya le cantaba a Dios, pues. Mire qué bonito, ¿va? Es que así es, pues. Por eso el que dirige, cuando el pueblo trae gozo y alegría, qué fácil es dirigir, hermano. Porque el mismo pueblo dirige, levanta el gozo, la alabanza a Dios, pues. Pero cuando el pueblo no viene así, viene cargado, uno tiene que cambiar de técnica, lo que nos ha enseñado aquí. Y tiene que uno poner arrepentimiento o otras cosas en el corazón para que se levante el gozo de Dios en el creyente, pues. ¿Verdad? Entonces el mismo el que predica o el que, ¿ve? Por eso Dios tiene ministros, porque ellos nos están enseñando, amén. Pero a Dios le gusta que vengamos con alegría y con gozo. ¿Verdad? Si ayer no dormiste bien, eso no es pretexto para que no estés con gozo ahora. Tienes que tener gozo en el corazón. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces esa es la manera correcta. Dice que aquí vamos a empezar a ver los tres diferentes altares. Dice, altar de tierra harás para mí. Mira, es un altar de tierra y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Mire, es la primera clase de altar que menciona aquí en la Biblia, de tierra. Y dice que hay que traer la ofrenda, ¿ve? Y hay que venir, una ofrenda de paz. Dice también, y si me hicieren altar de piedras, esa es otra clase de altar, no la labres de cantería, porque si la alzares herramientas sobre él, la profanarás. No subirá por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Entonces, el otro altar es el altar de piedras. ¿Vean? Entonces, el altar de piedras y el altar de tierra. Entonces, el altar de tierra es la vida humana. ¿Vean? Dice que polvo eres y polvo serás. ¿Vean? Entonces, la figura es que tenemos que traer nuestros dones naturales, pues. ¿Ve? O como dicen, aquel tiene madera para esto, tu madera se la tienes que traer a Dios, pues. ¿Qué tú sabes hacer? ¿Ve? Tienes que presentarte de esa manera. Y de piedra somos nosotros, somos el corazón. ¿Ve? Dice que somos piedras vivas. Tenemos que traer nuestro corazón, nuestro espíritu, ¿ve? Y presentarnos de esa manera. Esa es la otra clase. Y dice Isaías 64:6, y si bien todos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja,
y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces aquí en Isaías dice que todas las cosas que hacemos son como trapos de inmundicia, pues. Por eso dice ahí que no podemos presentar el altar, ¿verdad?, pensando si esto está bien o está mal, no. O como piensa la sociedad, o como piensa la psicología, no, es espiritual. Porque a Dios no le agrada lo humano, pues, ¿verdad? A Dios no le agrada dice que no pongamos herramientas para construir el altar, sino es una obra espiritual, es una obra del Espíritu Santo que está formando en el corazón. Mire, cada uno de nosotros tiene un altar adentro, usted sabe eso, ¿eh? Y el Espíritu Santo lo forma. Hay altares de victoria, de guerra, de consuelo, diferentes, que Dios está formando dentro de nosotros, de fortaleza, ¿ve? Entonces, es el Espíritu Santo. Entonces no lo podemos hacer con estrategias humanas, porque las estrategias humanas arruinan la obra de Dios, pues. ¿Ve? Pues dice que Dios la ve como trapos de inmundicia. ¿Ve? Dice que nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces no es correcto. Amén. 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 Entonces dice Josué 1-3, dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandale diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde estén firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaráis con vosotros, levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Mire lo que mandó aquí hacer, que cada hombre levantara su piedra, porque cada uno de nosotros es responsable de levantar el altar, pues. Yo no lo voy a poder levantar por ti, ni tú por mí. ¿Ve? Cada persona es responsable. Esa es figura también de las 12 tribus o de los 12 altares que vamos a estar estudiando más adelante, y que cada uno significa o tiene una figura para nosotros. Entonces, eso es importante. ¿Verdad? Entonces, aquí en el Jordán se tomaron las piedras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Sí, porque nos está enseñando exactamente cómo hacerlo. Ahora dice, el otro altar que hay es el altar de madera. Fíjate que ese altar está forrado, el primero de bronce y el segundo de oro. Esta es la otra clase de altar. Dice Éxodo 27:1 y 31. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Serán cuadrados el altar y sus altares de 3 codos. Y harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Entonces habla de los 2 altares, que es el altar que está forrado de oro y forrado de bronce. Eso es bien importante. Acuérdense que el oro es figura de la santidad. ¿Verdad? Todos sabemos eso, el oro. Y la madera es figura de nosotros, del humanismo, de los seres humanos. Entonces cada uno de nosotros tiene que estar forrado de oro y de bronce. El oro porque tiene que ser ministrado por la santidad de Dios, y el bronce quiere decir por los juicios. Cuando dice juicio, que Dios tiene que aprobar la ofrenda o tiene que aprobar la vida que llevamos. Entonces eso es muy importante. Y dice Oseas 8:11, dice: porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Entonces este es un problema, porque nuestra naturaleza puede hacer un altar, ¿verdad?, para pecar. Dice, ¿cuántos seres humanos no peca? Y peca. Todos pecamos, ¿no? Pero así se forma un altar. Entonces dice que Efraín, vea, multiplicó, dice, sus altares. ¿Pero para qué? Para pecar. Entonces el altar de tierra,
¿Ve? Si no tenemos cuidado, podemos formar altares para pecar. Dice Oseas 10, del 1 al 2, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Entonces, ahí está, ¿ve? Que hay altares que a Dios los va a destruir pues completamente, con fuego. Porque son altares que se hicieron del fruto. ¿Ve? Dice que Israel tenía mucho fruto, los pueblos tienen mucho fruto. Cada pueblo, cada nación, cada país tiene sus costumbres, tienen sus frutos, pues. Pero ellos los ocupan para hacer altares, ¿ve? Altares para pecar o para hacer altares de sus propias conclusiones o filosofías. Entonces aquí dice el Señor que va a destruir esos altares. Y no solamente para eso, sino para sus ídolos. Mire, cada pueblo tiene un santo. ¿Ve? Cada país tiene un santo. ¿Ve? Entonces, y los pueblos adoran o les forman altares a ellos. Ahí andan haciendo penitencia, comprando velas. ¿Ve? Es todo un marquete. ¿Ve? Es algo terrible, pues. Pero aquí dice el Señor que va a destruir a esos altares. En conclusión, dice, vamos a terminar ahí, dice que como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra entera, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificios de ofrenda de paz. Entonces, el lineamiento para hacer un altar está en la Biblia, hermano. ¿Cómo debe de ser? Es un proceso, es un proceso en el cual uno tiene una relación con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo y con el Padre, ¿ve? Para formar un tabernáculo o para formar un templo. No es de la noche a la mañana, no, es todo un proceso. ¿Vea? Y está escrito en el libro de la ley. ¿Vea? En el libro de la ley, ¿vea? Y es un altar de piedras, pues, porque nosotros somos los verdaderos altares de Dios hoy en día. Usted sabe eso, ¿no? Los verdaderos altares de Dios hoy en día somos usted y yo. ¿Ve? Entonces eso es bien importante. Y hay que tener cuidado que no haya hierro, que es figura del humanismo, pues. De la razón. La razón se quemaba en el altar. ¿Ve? Entonces uno no puede calcular a Dios o calcular lo que Dios hace. Dice la Biblia que Dios es espíritu y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Y busca también ofrendas así. Entonces eso es bien importante. Estudiamos también la madera, un altar de madera que es figura del humanismo o de la vida también de los dones naturales, ¿verdad? La tierra que es figura de la vida humana y la piedra también. Y el bronce y el oro que es figura de los juicios y las pruebas o la santidad de Dios. Entonces voy a dejar tiempo para preguntas. Gloria a Dios. Muy bien, gracias hermano. Muy bien, el tema hoy son los altares, hermano. Es el primer tema de una serie de temas de los altares que vamos a ver. Lo invitamos a que venga, no se pierda ningún domingo, y vamos a ver cómo en la antigüedad muchos levantaron altares para buscar a Dios, porque a un principio, fíjese hermano, Dios el medio que utilizó para que los hombres tuvieran relación con él eran los altares. Pero lo interesante de esto está en que el altar, fíjese hermano, que es una estructura creacional de Dios, pues. Es decir, son seres pensantes y actuantes como usted y como yo. Claro que aquí el altar puede ser un bulto de piedra, como decía el hermano, de tierra o de madera,
dependiendo de qué altar se fuera a levantar. Pero en el cielo es una creación, pues. Dice la Biblia que ahí está el Señor en el altar y el altar le habla y el Señor le habla al altar. Entonces, Dios permitió que ese altar fuera el medio para que el hombre tuviera relación con Dios. Y la función de los altares, hermano, era, como veíamos, era para presentar ofrendas, pues, para acercarse a Dios. Había distintas clases de ofrendas, pero era para acercarse a Dios. Ahora había 3 clases de altares, como decía este hermano de ser tacaño, se me olvidó su nombre, hermano, el hermano Max. Fíjese que había altares de piedra que son figura de nuestro corazón. Había altares de madera y altares de tierra. Entonces el altar de piedra es figura de nuestro corazón, el altar de madera es figura de nuestra alma y el altar de tierra es figura de nuestro cuerpo. El altar de piedra es figura de nuestro corazón porque pues hablando de nuestro espíritu, es figura de nuestro espíritu. Porque es en nuestro espíritu donde está la adoración a Dios. Por eso es que en nuestro culto, fíjese hermano, no es culto a Dios si no llegamos a adorar a Dios. Acuérdense que el tabernáculo tenía 3 partes, ¿se acuerda de eso, verdad? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Nuestro espíritu es figura del lugar santísimo. Usted puede entrar por el atrio, pasar por el lugar santo, pero si no llega al lugar santísimo, realmente no se acercó a Dios, ni le presentó un culto a Dios. Entonces nosotros entramos en el atrio, hablando figuradamente, con acciones de gracia, pasamos al lugar santo con cantos de júbilo y llegamos al lugar santísimo con cantos de adoración. Eso cuenta que así es nuestro culto, ¿verdad? Ese es el tabernáculo de David, es la doctrina del tabernáculo de David. Entonces no hay culto a Dios si no llegamos a la adoración. Y entonces ahí en el lugar santísimo bajaba la luz de Dios, la Shekinah o Shekinah, y le hablaba al pueblo. Cuando nosotros estamos en el lugar santísimo adorando a Dios, entonces viene la predicación de la palabra de Dios, que es cuando Dios nos habla, ¿comprende? Ese es nuestro culto a Dios, pues. Pero el altar del lugar santísimo es nuestro espíritu, donde está la adoración a Dios. El altar de madera es nuestra alma, porque ahí están los dones naturales de Dios, pues, los que tenemos que traerle a Dios para servirle a Dios. Y el altar de tierra es figura de nuestro cuerpo, el atrio, porque con nuestro cuerpo tenemos las relaciones humanas, pues nos relacionamos unos con otros. Note que son 3 altares que tienen que estar funcionando con sacrificios para Dios. También otro asunto importante es que hay quienes hacen de sus altares, dice ahí Oseas 8:11, lugares paganos para Dios, pues. Porque en lugar de presentar el culto racional, como dice Romanos capítulo 12, 1 es, ¿verdad, hermano? El culto racional, que es ese que le estoy hablando, prestan su cuerpo, su alma, su espíritu para otras cosas, pues. Entonces se vuelven altares paganos. Entonces lo que quiero decirle, hermano, es que los altares, pues, del Antiguo Testamento eran una figura de nosotros. No es que ahora, como enseñan otras religiones, usted tenga que hacer un altar con candelas, veladoras, en el caso de los católicos, los santeros, pues. O en el caso de los evangélicos, un altar con la Biblia y una espada y una botella de aceite y que tengan que ponerse de rodillas delante de eso y que así van a salir los demonios. No, usted es el altar andando y usted en el nombre de Jesucristo echa fuera a los demonios y los demonios se van, hermano. Entonces, eso era una figura antes en el Antiguo Testamento para nosotros. Ahora usted es el altar en su espíritu, su alma y su cuerpo. Y usted tiene que velar porque su altar siempre tenga una ofrenda para Dios. Ya vimos ahí que, por ejemplo, el altar de madera, fíjese, estaba forrado con bronce y con oro. Porque es figura de que
Los dones naturales que le vamos a presentar a Dios tienen que ser personas que hayan sido probadas, pues. Acuérdense que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: no pongas a ningún neófito en un privilegio, a un recién convertido, pues, porque el diablo lo va a maltratar. Entonces tiene que ser alguien probado. Por eso es que no es correcto, fíjese, hermano, que cuando alguien se convierte al evangelio, como vemos ahora, al otro día, si era cantante del mundo, al otro día ya le está cantando a Dios. No, primero tiene que ser probado, a ver si de veras se convirtió. Acuérdense que el apóstol Pablo se convirtió, al otro día empezó a predicar, porque era predicador de la ley, y Dios lo tuvo que parar y se tuvo que ir 17 años al exilio. Y después de ser probado y machacado, regresó, y entonces los apóstoles le dieron la diestra del apostolado, pues. Porque no es correcto que alguien que se convierte hoy a mañana quiera hasta ser pastor. No, tiene que ser probado. Esa es la figura del bronce. La madera estaba forrada de bronce y estaba forrada de oro porque es figura de la santidad de Dios, pues. Tiene que ser alguien que ame la santidad de Dios. ¿Comprende? Entonces, los dones que le entregamos a Dios así tienen que ser, hermano. Forrados de santidad y forrados de prueba, pues. Que sepamos qué estamos haciendo. Y el otro altar, el de tierra, es figura del cuerpo porque es con el que tenemos relaciones humanas, pues. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, sabernos vestir, sabernos arreglar. No se vista solo porque el mundo se viste así usted, porque se va a volver un altar pagano. En ese altar usted va a estar presentando sacrificios a Mamón. Mamón era el dios de la riqueza. O presentando sacrificios yo sé a quién, o no sé a quién, quiero decir. Yo sé a quién digo, ¿verdad? Pero no sé. No sé a quién quise decir. Entonces es peligroso porque ahora somos altares de Dios, hermano. Tenemos que saber hasta cómo vestirnos. Ahí la Biblia dice, pues, que nos vistamos honestamente, con decencia, porque somos altares de Dios, hermano. Y para no caer en el error, como dice ahí que Efraín, a ver, hermano, ponga Oseas, por favor. Efraín, fíjese quién fue el que presentó los altares, mire, porque multiplicó Efraín los altares, y Efraín quiere decir prosperidad, pues, fructificar, fructificación. Cuando el creyente es muy prosperado materialmente, comienza a presentar altares paganos, hermano. Como tiene mucho dinero, se siente muy seguro, ya no viene a la iglesia, ya no ofrenda ni diezma y se comienza a convertir en altar pagano. Entonces es peligroso no saber que somos altares de Dios. Por eso estamos estudiando esto hoy. Muy bien, tiempo para preguntas. Levante su mano y vamos a escuchar la primera pregunta. Uno por uno, por favor. Hermanos, no hay preguntas. Padre Santo, el hermano Max se durmió a todos. Hermano, qué buen babysitter es usted. Durmió a todos los niños hoy. Muy bien, no hay tiempo, o quiero decir, no hay preguntas. No. Bueno, gloria a Dios. A ver, pongámonos de pie. Hermanos de alabanza, pasen aquí, entonces vamos a prepararnos para alabar y adorar a Dios, hermano.